Muy buenos días a todos y todas y sobre todo agradecer su presencia en este día lluvioso en Santiago. Y queremos presentar a este hermoso panel que nos va a acompañar en el conversatorio sobre el tema de heridas y procesos de sanación en personas que han sufrido abuso en contexto eclesial. Este conversatorio se realiza en el marco de la 8ª reunión científica del programa Signos de los Tiempos del Centro Teológico Manuel Larraín, que es un centro que depende de la Universidad Católica de Chile y de la Universidad Alberto Hurtado. La moderación de este panel estará a cargo de la profesora de esta casa, Ángela Pérez. Ella va a presentarnos también a los panelistas y bueno, esperamos que este módulo, que aunque es breve, nos permita la posibilidad de entrar en conversación sobre esta temática de tanta sensibilidad y actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias, Virginia, por esta introducción. Me sumo a la bienvenida a todos, a todas los que estamos aquí, especialmente a nuestros panelistas que han aceptado con tanta generosidad compartir con nosotros su experiencia, su reflexión. Y vamos a comenzar escuchando la presentación de Camilo Barrionuevo. Él es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Psicología Clínica de la Universidad de Chile y magíster en Estudios Teológicos por la Universidad Boston College de Estados Unidos. Se desempeña como psicoterapeuta, supervisor clínico, profesor universitario, docente de posgrado en Psicología Clínica en la Universidad de Chile, profesor e instructor adjunto en la Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad Alberto Hurtado. Sus áreas de especialidad clínica son la atención de víctimas de trauma y el acompañamiento de procesos terapéuticos psicoespirituales. Durante los últimos años ha colaborado como asesor externo con distintas congregaciones religiosas católicas en torno al abordaje de la crisis de abusos en contexto eclesial. En el año 2021 publicó su conocido libro Una iglesia devorada por su propia sombra, hacia una comprensión integral de la crisis de los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Agradecerte, Camilo, por tu trayectoria, por la entrega generosa a lo largo de ella y también por estar aquí entre nosotros. Te damos la palabra. Se nos solicitó en 15 minutos tratar de decir cuáles son los efectos psicoespirituales del trauma y el abuso, ¿no?, en contexto eclesial, lo cual voy a partir con una disculpa previa porque es por su estructura misma como algo medio desafiante de poder hacer. Sin embargo, quiero decir 2 o 3 ideas centrales, a ver si es que alguna de esas ideas queda dando vuelta y hace sentido respecto a una problemática en particular. Entonces voy a decir 3 cosas, básicamente. Voy a decir aspectos a tener en consideración respecto del contexto eclesial, que es lo que implica las dinámicas abusivas, especialmente dentro de una relación que está mediada por su pertenencia a la Iglesia. Lo segundo, voy a balbucear un par de palabras sobre algunos de los efectos psicológicos que eso produce y después, en 5 minutos, también hablar de cómo eso puede afectar la dimensión espiritual humana. Entonces, un par de palabritas respecto del contexto. Es importante tener presente que cuando se activa una dinámica abusiva, sea cual sea su apellido, en el contexto de una relación eclesial, pastoral, en sus diversas formas de manifestarse, el tema del poder y la vulnerabilidad es algo que no puede dejar de ser nombrado. ¿Qué significa esto? Que la noción clásica de, comillas, 2 adultos responsables en igualdad de condiciones que nos encontramos, debe ser mirada más críticamente. ¿Por qué es esto? Porque las relaciones pastorales, al ser un tipo de relaciones de ayuda, como lo es la psicología clínica, ciertos
relaciones médico-doctor, procesos como a lo mejor pedagógicos también, implican por definición una asimetría en la repartición del poder. Y la estructura del vínculo genera inmediatamente de entrada que la persona vaya a contactarse con su vulnerabilidad de una forma particular que no sucede en todas las relaciones humanas. Ciertamente no sucede cuando dos adultos se encuentran en un contexto fuera de ese tipo de relaciones. Entonces, casi la condición para poder entrar a un vínculo pastoral, por ejemplo, un acompañamiento o algún otro tipo de relación de esa naturaleza, es que la persona debe poder contactarse con su vulnerabilidad y con la herida como la condición necesaria para que la relación emerja. Y eso crea una asimetría en el poder en la cual hay una persona que está idealmente al servicio con una actitud de escucha y acogida, y una persona que entra en ese territorio personal. Este fenómeno, en el campo de la psicología clínica, en determinados contextos terapéuticos, suele producir lo que los psicólogos llamamos experiencias regresivas. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel adulto que nosotros estamos atendiendo, dada la naturaleza del vínculo y la confianza que se va estableciendo, se permite entrar en un espacio en el cual contactar con estados del self propios de la primera infancia. Entonces, parte de las cosas que pueden suceder, por ejemplo, es cierta sensación de dependencia respecto del terapeuta o del acompañante, cierta sensación de necesidad o de apertura en el vínculo. Entonces, este estado implica un proceso que puede ser potencialmente transformador y constructivo para la persona que está entrando en este tipo de relación. Cuando se dan fenómenos de regresión a estados más primarios del self, uno de los aspectos constructivos de dicho proceso es que la persona puede, lo voy a tratar de decir coloquialmente, ¿no? Para no ser muy técnico, relajar sus mecanismos de control adultos naturales y permitirse entrar en ese espacio de vulnerabilidad. Dicho un poco más psicológicamente, la persona puede aflojar el funcionamiento de lo que Donald Winnicott, por ejemplo, llama el falso self, y entrar en un espacio de apertura en el cual contactar con su self primario de vulnerabilidad o el self verdadero, lo cual puede vitalizar y hacer que la persona entre en un espacio de creatividad, juego y apertura. Como otro psicoanalista en esta misma línea va a decir, todos los seres humanos necesitamos la experiencia de rendirnos junto a otra persona. Pero rendirnos, en español se le llama en inglés le llaman surrender, ¿no? que tiene una connotación un poco más liberadora. Es como de rendirse en el sentido de entrega, al poder ser honesto con mi experiencia vital, al poder ser transparente, al poder entrar en contacto con la vulnerabilidad, un proceso creativo, transformador, es posible que emerja en el vínculo. Junto con eso, un segundo mecanismo que es importante tener presente en cierto contexto de lo que implica las relaciones pastorales o eclesiales, es que lo luminoso puede llegar a proyectarse en el acompañante. Y lo luminoso es un concepto que tomamos prestado de este notable teólogo protestante Rudolf Otto, que a principios del siglo pasado trataba de definir cuál es la cualidad particular de la experiencia de lo sagrado, ¿no? Y Otto va a decir el misterio, el terror y la fascinación, ¿no? Esa es la cualidad particular de lo luminoso. Dicho concepto es tomado también por el campo de la psicología clínica, particularmente de la psicología profunda, analítica, y va a querer significar justamente capas de la psique más profunda llamadas de naturaleza arquetípica. Entonces, en una relación terapéutica o en una relación pastoral, el terapeuta o el acompañante puede ser objeto de múltiples proyecciones. En un proceso terapéutico, comillas, más normal, se proyecta, por ejemplo, la figura del padre, de la madre, del cuidador sobre el terapeuta.
Parte de la proyección puede tener connotaciones de naturaleza erótica también, cosa que pasa en algunos procesos terapéuticos. Y el terapeuta tiene que saber sostener, respetar y trabajar con esa experiencia de vulnerabilidad de manera de no transgredir los límites del paciente, cosa que por desgracia no siempre ocurre, ¿no? En el campo de la espiritualidad humana, lo que suele proyectarse tiene que ver con la experiencia de lo sagrado. De ahí que el acompañante pueda sufrir ese proceso, pese que racionalmente la persona que está llevando que está siendo como acompañado, que está en esa condición de apertura, pueda comprender lo irracional de considerar ciertas cualidades como sagradas o espirituales en el acompañante. El proceso puede darse de todas maneras, ¿no? Entonces, esta configuración, ¿hasta qué hora? Ubícame. Y voy como en 7, ya. Esta consideración son elementos a tener presentes en el contexto. La entrada en la vulnerabilidad, relaciones que implican asimetría, la proyección de lo sagrado en el proceso acompañante, con lo cual hace que la situación sea particularmente desafiante de llevar. Dicho eso, dos ideas cortitas respecto de algunos de los efectos cuando hay transgresiones en el vínculo y se producen dinámicas abusivas en el contexto eclesial. Lo primero que es importante tener presente de que suelen ser dinámicas abusivas que, a diferencia del trastorno por estrés postraumático, que implica la irrupción de un hecho en particular puntual, por ejemplo, salgo de acá de esta reunión, voy y me asaltan, ¿no? Eso es un trauma específico, puntual, que genera cierta sintomatología en particular. Cuando el trauma se da en un vínculo que es sistemático y que es sostenido en el tiempo, donde el que realiza el traspaso está en una relación de confianza, poder y además con el respaldo institucional de la Iglesia, en el sentido de que es un miembro que abre a la confianza, ¿no? y al saber que viene validado de alguna forma por la institución. El tipo de trauma genera efectos mucho más dañinos a nivel psicológico y más permanentes de que el trastorno de estrés postraumático, que es de naturaleza aguda, ¿no? Algunos académicos han tratado de tener diagnósticos distintos para poder diferenciar este tipo de trauma del trastorno como el trauma agudo o por un evento en particular. Y parte de los conceptos que aparecen es del trastorno de estrés postraumático complejo, lo cual implica una relación de confianza, de dependencia, cronificada en el tiempo. Y esto provoca alteraciones psíquicas sostenidas en distintos niveles. Solo por mencionar un par, tenemos alteraciones de la conciencia, por ejemplo, estados disociativos, despersonalizaciones, desrealización, sensación de falta de confianza en que mi capacidad de percibir la realidad es certera o adecuada. Alteraciones en la regulación del afecto, ¿no? La persona suele entrar en estados de desregulación crónica, ¿no? Que pueden implicar también dinámicas de autoagresión o de falta de control de impulso. Alteraciones sobre todo en la autopercepción y percepción del perpetrador o perpetradora, ¿no? Sentimientos de impotencia, vulnerabilidad, fuertes sentimientos de vergüenza y culpa debido a las dinámicas abusivas, sensación de deshonra, ¿no? Y la proyección de nuevo, como en el perpetrador como un ser omnipotente o que tiene cierto nivel de idealización o de poder no cuestionable, ¿no? Y alteraciones en la relación con los otros, ¿no? Una de las cosas que es más dramática del trauma, y esto mirado desde una perspectiva espiritual también creo que es importante comentarlo en un segundo más, es que lo traumático por definición aísla, ¿no? La experiencia del post-trauma, cuando estoy en una relación que es traumatizante, es que me desconecta de los vínculos de intimidad profundo con otros seres humanos. De ahí el drama, desde una perspectiva, vamos a decir, como religiosa, si pensamos en la noción como el cuerpo de Cristo y la noción de iglesia, ¿no? Porque el trauma, por definición, ataca esa experiencia de comunión y contacto y de encuentro a un nivel no solo como social, sino también
espiritual y simbólico, ¿no? Desmembra, aísla, ¿no? Y por último, alteraciones en el sistema de significado o sentido, ¿no? Pérdida de fe, desesperanza, desesperación, en fin, ¿no? Ahora, y quizás una idea solamente para poner como en la mesa, y que es lo desafiante cuando uno a lo mejor no está tan familiarizado con cuáles son los efectos de las dinámicas abusivas, es que las consecuencias psíquicas suelen ser complejas y a largo plazo. Parte de lo que hace lo traumático es alterar el sistema de cuidado del sí mismo. Una metáfora útil es que el trauma constituye una especie de enfermedad psíquica autoinmune. De la misma forma, cuando tenemos una enfermedad autoinmune a nivel físico, que el cuerpo no puede distinguir aquello que le hace bien de aquello que le puede hacer daño, y ataca, por ejemplo, partes sanas del cuerpo y no ataca partes que pueden hacer daño, psíquicamente, cuando hay dinámicas abusivas sostenidas y cronificadas en el tiempo, haya violencia sexual o estemos hablando de abuso de conciencia, abuso de poder, otro tipo de trauma, parte de lo que queda desalterado es la capacidad y la confianza en el propio juicio y en el discernimiento respecto de aquello que me va a hacer bien y aquello que puede producir nuevas situaciones traumáticas. Eso es, entre otras cosas, lo que suele generar mayor perplejidad, yo diría, en personas menos familiarizadas con las dinámicas traumáticas, y que se suele retraumatizar y reculpabilizar a las víctimas. Porque en el fondo uno lo que ve es que hay, por ejemplo, un trauma temprano en la infancia y luego tienes sucesivas relaciones traumáticas sobre eso, de naturaleza abusiva, que se van cronificando. El trauma, en ese sentido, es un dolor psíquico que se vuelve circular y del cual no es posible escapar. No es un dolor psíquico que yo pueda integrar, hablar, vincularme con él. No pasa en el tiempo. Otros sufrimientos psíquicos, por dolorosos que sean, la persona puede experimentarlo, tenerlo, sentirlo. A lo mejor hay un pic de dolor y de como cierta intensidad, pero eso cae y yo puedo hablar de eso, puedo narrarlo, y de alguna forma hay una linealidad temporal que no se interrumpe. En lo traumático, y cuando hay situaciones abusivas que son crónicas, la dinámica se hace circular y no pasa, pueden pasar 20, 30, 40 años, y si es que no hay una integración de dicha experiencia, hay una especie de círculo del cual no se puede salir. De ahí que muchos analistas han usado la metáfora de la imaginación judeocristiana respecto del infierno para describir justamente la experiencia de lo traumático, en la medida de que si uno va a Dante, por ejemplo, ¿no? La descripción del infierno justamente es un sufrimiento que es circular, que deja de tener sentido y del cual se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Lo dramático es cuando uno ve biografías de personas que han atravesado lo traumático, este proceso suele presentarse. Lo que genera la perplejidad muchas veces de los acompañantes y que den afirmaciones como, bueno, no sé, la señora es masoquista, ¿no? Entonces estoy tratando de ayudarle y vuelve a entrar en una dinámica abusiva con una nueva pareja o con un nuevo superior, ¿no? Como de que una y otra vez, una y otra vez. Y la última, me quedan 3 minutos, estoy como justo. ¿Estoy medio justo? ¿Justo? ¿Bien justo? Ya. Vamos a decir solamente como una palabrita quizás para dejar una idea y dando vuelta. A nivel espiritual el trauma tiene consecuencias sistemáticas, severas y que afortunadamente han sido más estudiadas en los últimos años, ¿no? Si pensamos en alguna, por ejemplo en el abuso de conciencia, ¿no? Que es una de las dinámicas, y tengo la intuición que por acá también van mis compañeras de mesa van a desarrollar eso más en profundidad, vemos de que los efectos son problemáticos y muy dolorosos en la medida de que alteran la experiencia de lo sagrado y el vínculo con Dios de alguna forma se corrompe también, ¿no? Si pensamos de que el abuso de conciencia implica justamente la intrusión de juicio, ¿no? Junto con entrar en este territorio que es de intimidad y de encuentro con Dios, vamos a decir de que lo traumático corrompe
la figura del imago Dei, psíquicamente hablando. ¿Qué quiere decir eso? Una de las formas de decirlo desde un punto de vista quizás como más de las ciencias sociales es que el lugar espiritual arquetípico del Padre, ¿no?, que está muy vinculado a la experiencia de lo sagrado, se corrompe. Y la voz interior, ¿no?, la voz de Dios, deja de ser una voz que pueda ser apoyadora o que guía o que ilumina o que invita, sino más bien la experiencia es de una voz o de una experiencia espiritual torturadora, que manipula, que avergüenza, que castiga. Y lo dramático es que cuando eso se ha producido durante años, eso queda instalado psíquicamente, y eso uno lo ve cotidianamente cuando acompaña a personas que han atravesado esa experiencia, ¿no? Entonces hay una deformación de la experiencia de lo trascendente, ¿no? Y una suplantación del lugar de Dios respecto de la persona que está haciendo o ejecutando la dinámica abusiva, ¿no? De ahí que en el abuso de conciencia el motivo psicológico que suele describirse es el de la ibris, ¿no?, que es un concepto que viene de los griegos y que implica justamente una desmesura en las pasiones, donde, lo voy a decir psicológicamente, el yo se identifica con la experiencia del self. Lo voy a decir en lenguaje religioso, el yo ocupa el lugar del Cristo interior, ¿no? El acompañante se apropia de la voz de lo divino, ¿no?, para torcer, manipular y corromper la experiencia de lo trascendente, ¿no? Yo creo que ahí está, ¿no? Muchas gracias, Camilo. Ciertamente nos ayudas a ver. Muchas gracias, sinceramente. Vamos a escuchar a continuación a Ana Lourdes Suárez. Ella es PhD en Sociología por la Universidad de California, San Diego, doctora en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, investigadora principal del CONICET en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, IDAES, de la Universidad Nacional de San Martín, y en el presente codirige con Veronique, que es nuestra siguiente ponente, un proyecto que se titula Abusos en diversos entornos eclesiales en Argentina y Perú, análisis de casos, comprensión de mecanismos abusivos y elaboración de hipótesis fundamentadas como aporte en la prevención del abuso en la comunidad eclesial. Este proyecto es financiado por el Intercambio Cultural Alemania-Latinoamérica y CALA. Se desempeña actualmente como profesora titular en la Universidad Católica Argentina. Muchas gracias, Ana Lourdes, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha? Ay, sí. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Y efectivamente estamos acá también compartiendo con Veronique lo que venimos andando hace 3, 4 años ya en este proyecto sobre abusos en América Latina. Y yo me voy a centrar específicamente en un grupo que es la vida religiosa femenina. Se escucha así, ¿no? ¿Por qué la vida religiosa femenina? ¿Por qué particularmente ahí? Justamente, ¿sí? Ahí está. Porque por varias características de este grupo, entre ellas la simetría que mencionaba Camilo dentro de la estructura de la Iglesia, a la cual está expuesta justamente por la estructura jerárquica de la Iglesia, por la impronta patriarcal de la Iglesia, por la dinámica de la vida comunitaria, ¿no? La vida enmarcada por los votos, castidad, pobreza y obediencia, también por su fuerte impronta hacia los servicios, ¿no? En salud, en educación y demás. Tiene un estilo de vida que favoreció diversos abusos. Y yo creo que entender un poco lo que sucede en este grupo también ayuda a entender
un poco más la crisis de los abusos, vamos a poner así, en la Iglesia en general. Es un estilo de vida, como decía, que de alguna manera favoreció distintos abusos, abusos de poder, de conciencia, espiritual, laboral y abuso sexual. Sea por parte del clero y sea al interior de las comunidades, ¿no? Se dan a distintos niveles, o incluso el abuso de la propia vida religiosa de las mujeres hacia menores. Ese tema no lo voy a tocar hoy. Estos abusos que tienen como principal consecuencia la pérdida de autonomía, o que se caracteriza un poco por eso. Veamos algunas frases que suelen repetirse en la vida religiosa. El que obedece nunca se equivoca, la creencia acrítica de que los superiores hacen las veces de Dios, esto está incluso en el Código Canónico, la afirmación de que las decisiones comunitarias son más acertadas que las individuales, la percepción de que la unidad como un valor primordial en la institución, ¿no? La tiranía de la unidad, como llama Angulo, el estilo sistémico de gobernanza hecho ya cultura en el sistema eclesial que enaltece al superior, la superiora, como el que tiene la gracia, el que sabe lo que es bueno para cada uno en su comunidad porque interpreta la voz de Dios. Bueno, el clericalismo traspasado al interior del gobierno de la vida consagrada. Bueno, todo esto también en el marco de discursos que no saben cómo posicionarte frente a la afectividad, al cuerpo, y que pueden tratarlo como algo malo, forman parte del combo del contexto de los abusos. Entre otras cosas, ¿no? Estoy siendo como muy sintética. Y ustedes saben que están saliendo muchas narrativas, muchos testimonios. Este libro, dedicado específicamente a la vida religiosa, en la última parte recoge testimonios. Este es un libro hecho por la propia Clara. Y acá en Chile han salido varios libros testimoniales últimamente, el libro Vidas robadas en nombre de Dios, otro libro compilado por Camila Bustamante se llama, ¿no? Sí. Bueno, acá en Chile han salido ya en varias partes, ¿no? Digo por nombrar los que son de acá, de estas tierras, pero están saliendo varios testimonios, y que es una rueda que empieza a rodar y uno da su testimonio, otro se anima a darlo y demás. Desde una perspectiva sociológica, mirar lo que dicen estos testimonios dice mucho, ¿no? Me parece que, y es un poco lo que yo me voy a centrar, lo que sale de la voz de las propias víctimas. Porque, bueno, ayuda a comprender justamente las huellas profundas que produce el abuso en contextos eclesiales. El daño físico, enfermedades, de las cuales muchos de estos testimonios hablan, el daño moral, el daño espiritual. También sirve mucho para comprender caminos de sanación, porque son muchas veces testimonios de gente que ya ha pasado y que está en un camino de sanación. Entonces dan pistas para ver, esto fue importante, esto pudo haber sido importante. ¿Sí? Sea para cada mujer que vivió la agresión, sea para la vida religiosa femenina en general y sea para la Iglesia en general, no toda la vida. Yo digo, aplaudo que salgan cada vez más estas narrativas, además de que calan profundo, dan muchísimo, ayudan muchísimo. Yo voy a hacer la presentación en torno a 3 casos que para nada son exhaustivos, pero que tienen que ver con lo que están ordenados en torno a qué sirvió, qué recurso fue importante para la sanación. Entonces son 3 cosas que de vuelta, ni yo me creo que está todo ahí. Es algo, pero bueno, hay un caso, y me estoy basando en testimonios, como son públicos, creo que no hay problema en decirlo sin dar el nombre. El caso es donde la escucha empática ha sido un recurso muy importante para la sanación. Entonces, es una religiosa que actualmente es religiosa, el testimonio está en la última parte de este libro, sigue siendo religiosa. Ella misma dice, mi historia personal está marcada por el abuso sexual.
fue abusada de niña repetidamente, antes de entrar obviamente a la vida religiosa, entra a la vida religiosa con ese secreto y esa profunda herida, cosa que hacen varias religiosas, cosas que debería alentar en la formación a que estas cosas puedan salir, no importa. Y esto la llena de culpa. Luego de los primeros votos, tiene una relación con un sacerdote. Ella dice, ambos éramos conscientes de lo que sucedía. Él, el sacerdote, me pidió guardar en secreto estos encuentros que ella vivía con mucha culpa. Bueno, luego de atravesar esta situación y de finalmente cortar con esta situación, gracias en parte a que encontró en la propia congregación una escucha empática, ¿no?, que le permitió, en fin, afrontar el tema, ella misma dice, ¿no?, conseguí ayuda al compartir lo que me pasaba y encontré los aspectos que necesitaba trabajar. Hoy percibo que estos momentos pueden ser también un llamado para poner mayor atención a nuestra formación como congregación. No podemos seguir culpabilizándonos y juzgándonos entre nosotras, y esto a mí me parece muy importante, cuando somos parte de una cadena de abusos de poder o de prestigio dentro de la iglesia. Me refiero al sacerdote, pues por él no hubo quien preguntara y quizás siga con el mismo juego con otras religiosas. Desgraciadamente, son todas palabras de ella, son muchos los casos como estos, yo creo que sí, y qué decir de los apostolados en donde las religiosas continuamos trabajando en exceso, con poca remuneración, abuso laboral, entre las instituciones masculinas, dejando de lado el verdadero sentido de nuestro servicio. Lo que realmente me duele es que nosotras mismas seguimos manteniendo este estilo clericalista y de sometimiento dentro de nuestros servicios apostólicos. Yo diría, no te culpes más, es que la iglesia sigue funcionando con esta estructura que tiene que cambiar. Hay algo de fondo que tiene que cambiar, lo digo yo. Sigue diciendo ella, me siento corresponsable para invitarnos a compartir un acompañamiento recíproco, donde se ponga atención a la escucha para responder al corazón que grita herido. Los procesos de sanación que nos brindamos entre nosotras desde nuestro sentido humano dentro de una iglesia que sana desde sus raíces. Para que la iglesia sane desde sus raíces, estas asimetrías tienen que cambiar de fondo. Si no, vamos a ser, las mujeres, cualquier situación en la que estemos, podemos seguir culpabilizándonos. Cierro. Como ven, además de poner los recursos, estoy también entrando un poquito en situaciones concretas que se dan dentro de la vida religiosa. Voy al caso B, al segundo caso, donde un recurso importante, o que sale mucho de la narrativa de esta, en este caso, ex religiosa, ha sido la denuncia y la justicia canónica y civil, que ha sido, ella lo resalta y muchos otros, pero digo, sale en el relato como que ha sido parte del proceso de sanación. Esta es religiosa, ahora está casada, su hija mayor tiene 20 años, o sea que... Pero es muy interesante porque introduce su narrativa reconociendo que es fruto de 25 años de reflexión y que aún está en proceso de sanación. Como decía Camilo, los procesos de sanación son largos, leerlos desde la narrativa te dice las huellas profundas que deja y lo difícil que es, ¿no?, seguir caminando y encontrar, ¿no?, un camino de sanación. Bueno, ella entró en una comunidad de estas nuevas comunidades religiosas que han surgido en torno a liderazgos proféticos, que han habido muchas últimamente y que han hecho muchas un daño muy profundo. Dice, el fundador tuvo contra mí gestos inapropiados de carácter sexual. Veía que eso no estaba bien. Su narrativa continúa comentando cómo esta aura de santidad que la comunidad había creado en torno a este fundador fue nefasto, ¿no?, porque era una admiración constante, una pleitesía constante, una cosa enfermiza. Ella, de hecho, tuvo problemas de salud, anorexia, como muchos en los relatos salen, problemas de salud, fruto del estrés. Y vio a varias de sus compañeras con problemas de salud. Incluso habla de un suicidio. Lo he escuchado más de una vez.
bueno, ella dice, el proceso me hizo perder a mí y a otras mujeres toda la dignidad. Cuánta dependencia y qué relación enfermiza. Era una perversión oculta bajo el disfraz de camino de vida espiritual. Su relato refiere a distintos aspectos típicos de estas instituciones, que desgraciadamente hay varias, ¿no? Hay algunas, no quiero nombrar, pero no sé, los legionarios, sonadites, para nombrar las más conocidas, porque son muy conocidos, el fundador y sus abusos, pero hay varias más, ¿no? Que tienen algo de institución total. El triunfalismo, el sectarismo, el pensamiento único, el corte con la familia, y que no es, yo creo que estas cosas no hay que tomarlas, son sectarias o no. ¿Cuánto hay de sectario al interior de todas las congregaciones, aún las más abiertas? Ese es otro capítulo. Bueno, la relación de pareja con el padre espiritual duró todo el tiempo que estuvo en la comunidad. Dice, no existía el amor, ni la ternura, yo era una cosa, un objeto sexual. Un comentario fortuito de alguien de la comunidad le hizo abrir los ojos y finalmente deja y se va de la comunidad, esta mujer. Hace la denuncia ante su obispo, de quien recibe te escucho, pero... sobre todo le dijo, bueno, no sigas más con la vida religiosa porque por tus temas de salud mejor no, pero no mucho más. Pero empieza que eso es terrible, Eso, si uno quiere encontrar piedras, así como vemos recursos, la conversación está en torno a recursos. ¿Podemos hablar de piedras en el camino? Una piedra de ese camino es este tipo de, pero no, una iglesia que no escucha. Bueno, pero empieza un largo camino en la justicia. El Vaticano se involucró luego de algunas denuncias. Solo después de la muerte del fundador se admitió su grave comportamiento. El Vaticano condenó la actuación del fundador, aclaró la confusión doctrinaria, suspendió al confesor, se adoptaron sanciones canónicas contra varios de los sacerdotes y los procedimientos siguen su curso. El sacerdote cercano al fundador, con el que ella tenía esta relación, solo después de 30 años fue destituido al estado clerical y excomulgado por un tiempo determinado. Todas estas cosas en la narrativa de esta persona es... qué alivio. La justicia trae alivio. Es algo dentro del proceso de sanación. Dice, el proceso de sanación en todo sentido no ha terminado aún. He luchado mucho, dice ella, para volver a tener una vida normal. Durante mis años en la comunidad perdí mi vida moral, mi sentido de moralidad. Sobre todo lo peor es que ya no sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que era mío, lo que era de otros. El fundador destruyó en mí los marcadores esenciales de la conciencia moral al decirme que el mal es bueno. No sé, bueno, etcétera, etcétera. Como realmente... bueno, dejo este caso. Voy al tercero. Abuso al interior de las comunidades religiosas, abuso entre religiosas. Y acá la sanación está vinculada con la posibilidad de nombrar las prácticas y los discursos que facilitan el abuso. Yo creo, acá a mí siempre me toca frases, muchas sobre todo ex religiosas, que dicen, me fui asfixiada, no podía respirar, me fui porque me estaba enfermando. A mí me toca porque, digo, en lo personal, yo estuve 7 años en la vida consagrada y también puedo decir lo mismo, yo me fui porque me sentía asfixiada y el poder nombrar, mi hija mayor tiene 28 años, o sea que estamos hablando de hace mucho tiempo, esto es tal cual, poder con el tiempo nombrar y decir por qué sentías esa asfixia, creo que realmente es sanador. Entonces, prácticas como la humillación para anular la voluntad. Eso no era, eso tenía sentido, poder cuestionarlas, ¿no? Decir, eso no tiene sentido si yo no lo quiero. Las penitencias, prácticas institucionalizadas de control, que se dan mucho en la vida religiosa, sobre todo femenina.
Eso como prácticas, poder nombrar, no, hay abuso de conciencia, alguien me está diciendo, poder nombrarlo es tan sanador. Después, discursos en torno a la obediencia ciega, discursos, ¿no? Como, por ejemplo, digo frases, nos habían explicado que según los planteamientos del fundador y de la Iglesia, la obediencia era un medio, ahí termino, para saber cuál es la voluntad de Dios. Además teníamos el regalo de tener una autoridad que era canal de Dios y que podía discernir cuál era esa voluntad para cada una de nosotras y en qué momento. Aunque la orden que nos diera no tuviese sentido, éramos siervas y debíamos obedecer a la autoridad, quien sabía cuál era el plan de Dios. Por lo tanto, la obediencia era la piedra angular de la vocación. Este discurso es terrible. Poder decir es terrible y no tiene sentido, es sanador, y no tuvo sentido, es sanador. Discursos en torno a la vocación, el ser elegido, un testimonio. Cada vez que le reafirmé mi decisión de dejar la congregación, la informadora insistió que yo tenía vocación. Cuando le comuniqué mi decisión de marcharme a la directora, ella me dijo que sí tenía vocación y que no podía traicionar a Cristo. Hay que cargar esas culpas, ¿no? Hay que cargar y hay que poder decir, pero bueno, más que cargar la culpa, eso es un discurso que está mal. Cuando uno lo puede nombrar, eso es abuso de conciencia. Bueno, y después también es muy sanador poder detectar que uno no es solo víctima, pudo haber sido victimario. Porque si uno repite los discursos, uno repite las prácticas, también es víctima, pero también es victimario. Repito una frase, puedo decir que yo también manipulé, dice una ex religiosa que fue superiora de su congregación, que después se fue, ¿no? Porque creo que el sistema, la forma y los principios en los que se basó la congregación están errados. Para que te elijan superiora tenés que obedecer, ser aduladora y servir. Cuando ascendemos de cargo debemos ejercer las mismas manipulaciones de las que fuimos víctimas. Es tan sano reconocer que uno también puede haber sido victimario, además de víctima. En síntesis, poder nombrar las consecuencias de haber estado en sistemas que en diferentes grados, según los contextos, las instituciones, por supuesto que no todo es lo mismo, y según las personas tampoco, las personas hacen una enorme diferencia, ¿no?, dentro de las instituciones, que por sus prácticas y discursos han provocado pérdida de autonomía, de criterio, de capacidad de discernir, de infantilización, que es todo otro capítulo, sufrimiento y agotamiento moral y psicológico, depresión, enfermedad y en general un malestar, es muy sano. Y yo lo que quiero terminar diciendo es que existen libros como este, que la propia vida religiosa empieza a nombrar estas cosas. Personas como Rosaura González Casa, Angulo, Ana, no vean, hay varias, la propia vida religiosa está nombrando. Entonces yo digo, ahí yo veo un camino de sanación. No, esto está mal, esto es abuso de conciencia, esto es un límite, esto no. Bien, bueno, termino acá. Gracias. Muchas gracias, Ana Laura, muchas gracias por traernos la voz de quienes han sufrido y también caminos de esperanza, ¿no? Caminos posibles de ser recorridos. Muchas gracias. Finalmente, Veronique Lecaros, profesora en el Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora en Teología por la Universidad de Estrasburgo, doctora en Historia del Arte por la Escuela de Arte Estudios en Ciencias Sociales de París, máster en Filosofía por la Universidad de la Sorbona y de Stanford. Ha dirigido varios proyectos de investigación, participado en otros y actualmente es encargada de un proyecto de investigación sobre abusos en entornos eclesiales financiado por la Iglesia Alemana ICALA. Su campo de expertise se centra en los fenómenos religiosos en el Perú, con un especial enfoque en la Iglesia Católica, los abusos en entorno eclesial, las comunidades religiosas, la secularización y la conversión religiosa. Autora de varios artículos, libros, entre ellos La conversión al evangelismo. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bueno, muchas gracias. Sí, me doy cuenta que olvidé decir que también estoy encargada de la comisión de escucha
en el arzobispado de Lima. O sea, estamos estudiando, investigando, y por otro lado también hay una responsabilidad, una práctica con víctimas que nos están llegando. Bueno, va a aparecer la ilustración de lo que dijo Camilo, lo que voy a presentar, y una transposición un poco especial, ¿no?, de lo que dijo Ana Lourdes. Vamos a ir a barrios pobres marginales y podríamos titular lo que voy a decir así: a ti, ¿quién te va a creer? Esto es un leitmotiv que escuchamos en gente pobre, vulnerables, en otras víctimas también, esta forma de dominación: a ti, ¿quién te va a creer? Bueno, están empezando a salir algunos casos, ¿no? Solamente recientemente, hace muy poco se pensaba que no ocurría porque había muchos evangélicos, estamos hablando de América Latina, o en fin, pero desafortunadamente sí, y la gente no habla. Uno de los ejemplos dramáticos que ha salido recientemente ha sido el caso Pedraza en Bolivia, ¿no? Bueno, en estos barrios marginales hay que pensar que los habitantes no tienen acceso a los medios, la policía discrimina, estoy hablando del Perú, que conozco bien, los padrecitos se portan como caciques del barrio y establecen lazos clientelistas con todas las autoridades civiles. Entonces, ¿qué peso podría tener una mujer poco articulada, con estudios primarios incompletos, frente a curas extranjeros? Hay que decir que en estos barrios, en particular en el Perú y en Lima, la mayoría de los sacerdotes que llegaron en los años 70 vinieron como parte del llamado del Fideidonum, ¿no? Obviamente muchos maravillosos, pero otros, ahí estamos. Quizás han visto también en Ecuador el caso de alemán del Stille, no, creo que lo han visto. Bueno, entonces, aparte de unas referencias a unos casos mediatizados, esta reflexión se sustenta en el caso de una parroquia de un barrio de extrema pobreza, y los hechos ocurrieron en los años 90. Entrevistamos a 2 víctimas y a 3 vecinos del barrio. Los nombres son ficticios, las referencias geográficas borrosas. Llegamos a este caso por una persona del barrio. Nos demoró 1 año y medio para que la gente tuviera confianza en nosotros. Sirvió, obviamente, la persona que nos introdujo. Sirvió, curiosamente, mi acento francés, porque era algo diferente, no me podían identificar, digamos, con sus parámetros. Y cuando hablé con estas 2 víctimas, para las 2 era la primera vez que hablaban, y Camilo no lo ha mencionado, pero cuando uno recibe este tipo de testimonios, de palabras, es realmente algo muy fuerte. Y la verdad entendí que Jean-Marc Sauvé dijo que necesitaba un apoyo psicológico, ¿no? En fin, entonces quiero presentar el proceso de abuso, las consecuencias y reflexionar, ¿no? Y ahora, ¿qué podemos hacer? En lo que llaman Manual del Depredador Sexual, ha sido citado en el libro que acaba de salir en el Brasil, Pedofilia en la Iglesia. El cura Tarcisio Tadeu Spiricigo hace un catálogo del perfil de las víctimas más apropiadas. Edad, 7, 8, 9, 10 años, sexo masculina, condiciones sociales pobres, condiciones familiares preferentemente hijo único, sin padre, con una madre sola. ¿Dónde buscar? En calles, escuelas, familias. Bueno, en caso que estudiamos, los parámetros se repiten con matices, ¿no?
Para Lorenzo, el cura religioso norteamericano, para él eran las chicas de 8 años y de familia muy pobres y en situaciones también de tensión, sin papás en la familia, en fin. Y él tenía a las niñas ahí en la parroquia. Entonces, ahí el proceso de grooming bueno, funciona por todas partes igual, ¿no? Él hacía sentir a las niñas como algo especial, le decía, tú eres mi engreída, a ti te quiero ayudar, las escuchaba, les regalaba caramelos, y Azul, una de las víctimas, no tenía juguetes en casa, entonces le prometió una muñeca, en fin. Estamos en un ambiente de pobreza, extrema pobreza y tensión. Y el efecto devastador del abuso, ¿no? María dijo, él abusó de mí y yo ni siquiera sabía, o sea, qué había pasado, porque era niña, ¿no? Solamente sabía que me dolía, que me sentía mal, ¿no? La culpa que se ha mencionado, ¿no? Y el desenlace del abuso es diferente de lo que hemos visto en los lugares de élite, ¿no? Caradima aquí, los odálites, en fin, heraldos del Evangelio, etcétera, etcétera, ¿no? Implican cambios en la familia, en el vecindario, y obviamente también en el nivel espiritual, pero diferente de lo que podemos ver. Los recursos, ya que hemos hablado de recursos, son diferentes. A nivel familiar, las niñas hablan con las mamás 2, 3 años después, y las mamás van a ver al cura, a Lorenzo, y salen misma reacción, ¿no? La mamá de Azul dice, son cosas que pasan en la vida, y lo mejor es olvidarte y seguir. Y empezó a recibir alimentos, dinero, y entonces en algún momento le dijo, mira, tus hermanos están viviendo gracias a lo que recibimos. Y Azul se quedó callada hasta que habló conmigo 30 años después. María se sintió traicionada por su mamá, vendida, ¿no? Por su mamá. Ella le dijo que se callara la boca y que no había pasado nada. Y claro, para ambas familias fue una manera de sobrevivir, pero estas familias dejaron de participar en las fiestas patronales comunitarias, que es la manera en que en estos pueblos, en estas zonas, se expresa la fe. Dejaron de hacer alfombras de flores, si iban de vez en cuando en la parroquia, ya dejaron de ir a la parroquia solamente para recibir comida, ¿no? Podemos pensar en el caso Pedrajas, donde los niños dijeron, bueno, en casa no podía regresar, no tenía que comer. ¿Cómo iba a ser? O sea, estaba atrapado, ¿no? Y les marcó, bien lo has dicho, no pudieron estas dos mujeres establecer relaciones íntimas, formar una familia, les marcó profundamente en su relación con los demás. Y a nivel comunitario también se produjo un quiebre, ¿no? El hecho de no participar. Pero me pareció interesante la dinámica del barrio, ¿no? Todos sabían qué había pasado, podían identificar víctimas, pero las víctimas tenían la sensación que no se sabía. O sea, era una especie de secreto, pero que todo el mundo sabía en buena cuenta, ¿no? Y una víctima me dijo, yo puedo identificar a otra víctima. Bueno, una conversación, sale una reflexión, ¿no? Y yo veo en su rostro el rencor, el miedo, y yo digo, tal vez le pasó lo mismo que a mí. Y María dijo, cuando veo otra víctima, y a ti también te han malogrado. Son palabras, ¿no?, que llegan al corazón, ¿no? Y es un contexto de machismo. Ellas dicen, no puedo hablar de esto, por esta idea que la mujer es tentadora, que lo busca. Entonces,
tú lo has buscado. María siente que no podría hablar porque le van a decir, tú lo has buscado, tú has ido. Y está muy fuerte como lo podría buscar a los 8 años, pero en fin, está muy fuerte esta imagen de la Eva tentadora y del pobre Adán, ¿no? En fin, a nivel espiritual. Entonces, abandono de Dios. Esto sí sale en todas partes. Marie-Jotil, que ha escrito, no sé si han visto, en Francia, y son las mismas palabras. ¿Dónde estabas tú? Es decir, increpan a Dios. ¿Dónde estabas tú cuando me pasaba esto? ¿Acaso no dices que quieres a los niños, que proteges a los tuyos? Y entonces es este quiebre, ¿no? Muy fuerte. Esto implica que ninguna de estas mujeres pudo regresar a una parroquia, pudo entrar en relación con un sacerdote. Bueno, esto es entendible, se ven como buenos todos, ¿no? Pero ¿qué pensamientos tendrán, ¿no? En fin, es algo muy, muy fuerte, y muy fuerte la forma en que el sacerdote toma el lugar de Dios. Ya lo hemos visto las 2 veces, ¿no? Por ejemplo, Lorenzo decía a Azul, niña, ¿no? Es normal, pero Azul se sentía sucia. Lo que estamos haciendo está bien, es parte del proceso para que tu alma pueda estar en paz. Lo que estamos haciendo a Dios le agrada. Bueno, palabras asesinas, ¿no? que uno carga, ¿no? María se resintió con Dios y hasta llegó a perder la fe en algún momento. Ella dijo, en algún momento perdí la fe. Pero en estos lugares donde la fe es parte del cotidiano, ¿no? Sobrevivir es un milagro, entonces la fe está ahí. Entonces estas 2 mujeres llegaron de cierta manera a reconectar María por vía de los evangélicos. No hay estudios, y es imposible hacer estudio cuantificable, cuántas personas se van a los evangélicos por este tema de abuso. Esto no quiere decir que no hay abusos entre los evangélicos, es otro tema, ¿no? Y ahí entró María, se bautizó, se alejó un poco, pero en fin, esto es el camino entre los evangélicos. Y Azul dice que recuperó la fe y que pide a Dios paz. Bueno, si se pide a Dios paz es que ya se logró restablecer. Entre otras víctimas que hemos entrevistado, así de una situación de pobreza, en fin, hemos visto que algunos han ido a otras iglesias también, o bien a otros grupos de sacerdotes diferentes que los han acogido, ¿no? Lo que decías, de una voz abierta, ¿no? Voy a leerlo de Azul. Me sangraba todos los días, que al recordar yo me sentía nuevamente en la misma situación. Lo que quería era sentir paz, porque a pesar de que yo trabajaba y era una persona normal, en apariencia, yo por dentro no estaba bien. Por el recordar simplemente todo lo que me había pasado. Me fui a la iglesia evangélica, estuve ahí, no asistí mucho tiempo porque no me gustaron algunas cosas, ¿no? Y María ahora ha llegado a una figura, a mí me ha cuestionado mucho esta imagen de Dios, la verdad. Ella ha llegado a la idea, bueno, la culpable era mi mamá y Dios tiene un propósito. No sé qué propósito tendrá Dios, pero Dios tiene un propósito. Ella confía a Dios en hacer justicia, en su caso. Sí, pero yo ya prefiero ahorita dejar las cosas ahí, ya que Dios se encargue. Una forma de confianza recuperada. Y me cuestiono mucho porque siento que es un poco la misma imagen de un Dios
¿cómo decir? De un Dios que está arriba, que nos protege, pero que esta idea de un Dios todopoderoso, ¿no? Que se reconectó y hubiéramos podido pensar otras imágenes de Dios, ¿no? Son preguntas, la verdad. Y ahora quisiera terminar sobre ¿y ahora qué? He leído que sobre estudios en Estados Unidos que las prácticas que se han adoptado de rendición de cuenta, accountability, de sensibilización, en fin, hay todos unos saberes del cual estaba hablando Carlos Chickendance, ¿no? Incorporar saberes civiles para en la Iglesia están dando una forma de resultado en tema de abuso, ¿no? Después hay que preguntar, la idea no es que la Iglesia se mantenga, pero así no más, o sea, tiene una función que cumplir espiritual y muchas otras, ¿no? O sea, en fin. Pero ahí en estos barrios, ¿qué se puede hacer? Estas mujeres, la verdad, no tengo la respuesta, ¿no? Y como en la comisión de escucha también, es que podemos hacer en un caso así, ¿no? Es imposible pensar en accountability, cómo esta gente del barrio va a pensar que puede controlar al cura, no cabe en la cabeza, ellos no tienen estudios, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente quizás los sacerdotes, aunque no vengan con esta mentalidad, entran en esta situación y la situación les cambia también, ¿no? Y entonces ¿qué hay que hacer? Bueno, yo creo que lo esencial es entender la dinámica del abuso. No podemos prevenir algo que no entendemos y no puede haber una forma de prevenir que sirva para todo. Esto no tiene sentido. Obviamente puede haber una forma de sensibilización, puertas de vidrio, ya, bien, pero esto no va a cambiar esta situación de abuso. Donde hay que trabajar, creo yo, es en la impunidad y en que haya un efecto, ¿no? Tú estabas hablando de justicia. Estas mujeres se sienten impotentes frente a la justicia civil, bueno, no tienen ni idea que pueda haber la justicia canónica. Entonces, ahí es a las congregaciones, a la iglesia misma, a trabajar, a buscar una fórmula. No se puede confiar ahorita en las instancias civiles, ¿no? La verdad, para mí es una pregunta, quizás caso por caso hay que ver esto y se la pongo tal cual, porque yo estoy pensando qué puedo hacer para apoyar a estas mujeres, ¿no? No lo sé. Muchas gracias. Muchas gracias, Veronique. Traer a la conversación biografías tantas veces invisibilizadas ciertamente enriquece nuestra conversación. Tenemos un par de minutos para algún eco, comentario. Ya Coco está levantando la mano, también Samuel en segundo lugar. Les pediría, sí, breves para permitir también que escuchar un poco más de voces. La palabra es de ustedes. Breve y rápido, entonces. Eso. Yo creo que esta es la crisis más grande que ha tenido la Iglesia desde la Reforma, por lo que viene. Porque hay un asunto institucional y cultural. Por ejemplo, Camilo habló de los votos religiosos. Si los votos nos hacen volver a la infancia, hay que revisarlo todo. Después, la vida religiosa femenina. Lo que he visto yo es que se multiplican las dependencias en el caso de las mujeres. Dependencia sacramental, intelectual, económica, espiritual o de conciencia, pastoral, afectiva a veces. La teología, hay que revisar la teología. Las teologías tienen muchos elementos que no andan. Y después, las instituciones
son diabólicas en gran sentido, porque hasta hace poco sacrificaban a los denunciantes, pero ahora también sacrifican a los denunciados. Es decir, hay suertes de linchamiento con lo cual se le ofrece una víctima a la galería, digamos, nos ponemos con algo. Y no se hacen, las instituciones no se hacen cargo de las personas. Hay personas, hay que han padecido lo indecible, grupos de personas, congregaciones completas, que los expertos se dicen, oye, ustedes tienen que recurrir a expertos, psiquiatras, psicólogos, porque tienen la grande ahí adentro. Se han roto las relaciones, no hacen caso, siguen adelante, pero las personas no cuentan. Muchas gracias, Coco. Samuel, y después la Andrea también está pidiendo la palabra. Bien, muchas gracias. Y después Teresita. Muchas gracias por el panel. Una pregunta a Camilo. Tú terminabas hablando en el fondo de que, bueno, el abusador transgrede los límites adecuados y entra en la conciencia, etcétera, de alguna manera con una mala intención, de aprovechamiento, de lo que sea. Mi pregunta es si es posible también de que haya abuso de conciencia sin un abusador que busca un beneficio propio. Es decir, por ejemplo, alguien muy bien intencionado, que tiene una idea muy rígida de la obediencia y que se está muriendo la mamá de una hermana, pero le dice, mira, estamos en capítulo y tú no puedes ir y eso es lo que Dios quiere, y no lo hace por un deseo de un beneficio propio, sino que simplemente por una idea de la obediencia sumamente rígida y que puede causar gravísimas heridas en la persona, deformación del rostro de Dios, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Vamos a escuchar, si les parece, las 4 voces que están pedidas y después les damos la palabra para que complementen. Andrea y después Teresita, y a continuación le damos la palabra a usted. Muchas gracias también a los ponentes. Yo quería decir que también quizás Chile tuvo que partir antes y estamos haciendo camino al andar, y por eso todavía no tenemos la respuesta a todas las preguntas. Sin embargo, yo creo que un poco respondiendo a lo que decía Veronique, obviamente primero la escucha activa, la búsqueda de la verdad siempre, o sea, tener protocolos claros para buscar la justicia canónica y civil, el acompañamiento desde la denuncia, psicológico, espiritual, espiritual si lo quieren, a los denunciantes, y sobre todo formación, porque sobre todo que tenemos que crecer en no ser infantiles, en ser católicos grandes, adultos, maduros, como nos invita el Papa Francisco, crecer frente a la igualdad fundamental de los fieles, o sea, está todo en el Evangelio y en el Concilio Vaticano II. Entonces, no se trata de estar desde arriba, sino que creo yo de formarnos todos ser corresponsables en esto de ser cuidadores unos de otros. Entonces, yo creo que tenemos que seguir haciendo camino al andar y ayudarnos unos a otros. Así que eso quería decir. Muchas gracias, Andrea. Teresita, y después les damos entonces la palabra a nuestros ponentes para que puedan responder. Gracias por los comentarios de cada uno y la exposición. Camilo, yo tenía una pregunta para ti, que mencionaste la alteración en el sistema de significado y sentido, como pérdida de fe, confianza, y también el vínculo con Dios se corrompe y así. Más allá de haber experimentado, por ejemplo, el abandono de Dios, como habías comentado, en todo el tema cuando hay eso superior y está como esa vínculos de dependencia y quien hace las voces de Dios o se cree hacerlas, ¿qué caminos hay de restauración de la fe en ese sentido? Porque muchas veces ante víctimas de abuso, dentro de todo lo que han comentado, se accede desde un plano psíquico y psiquiátrico, pero la parte espiritual como que queda a que cada uno haga lo que pueda, y hay mucha gente que después es atea o con problemas graves en la fe. Entonces mi pregunta va, desde la psicología, si tú lo has comentado, probablemente se podrán sanar este sistema de significado y sentido, pero también hay recursos espirituales para eso, porque no es solamente un problema, ay, la persona no estaba firme en la fe, entonces quédate. No, o sea, como que hay una parte psicoespiritual que siento que
o se trata exclusivamente de la psicología o se trata de la espiritualidad. O sea, a mí me parece que muchas veces, perdón, y con esto termino, muchas veces estos temas, o sea, este tema no se aborda como integradamente integradamente a la sanación integral de la persona, porque ha sido afectada en muchas dimensiones. Entonces, muchas gracias. Una voz más entonces, y porque yo creo que no vamos a tener espacio para más voces. Entonces la tuya y después les damos la palabra a los ponentes. Bueno, gracias a los tres. La pregunta es para Veronique y es ¿qué eficacia se puede esperar de estos grupos de acompañamiento de las víctimas en las diócesis que funcionan al interior de una forma de ser iglesia que contradice lo que el grupo, digamos, trata de animar? O sea, yo creo que estos grupos tienen una idea de iglesia que es totalmente distinta a lo que la institución le encomienda. Eso es un poco... Entonces, mi pregunta va, digamos, si en el horizonte puede percibirse alguna eficacia, alguna sanación real, o si no es un poco como una espiral en donde la solución que se busca, digamos, queda envuelta. Quiero agregar una pregunta para Ana Lourdes, en la línea de la importancia de los relatos de las víctimas, y si pensás que esta sería una dinámica de resistencia a el encubrimiento dentro de la Iglesia, de las comunidades. Les damos entonces la palabra, partiendo por Camilo en el mismo orden, si les parece, lo que puedan buenamente responder. Siempre son preguntas abiertas que invitan a mayor reflexión. Ahí, sí. Bien, un par de comentarios, así a lo rápido, ¿no? Estamos... Es interesante, ¿no? Porque la imagen que aparece es como puede haber un abuso de conciencia sin conciencia, ¿no? Como lo que estaba planteando, así, ¿no? Como, claro, sin la intencionalidad. Claro, sí. Estaba como jugando un poco con la palabra. Yo diría que sí, sin duda, ¿no? Efectivamente, hay distintos... las personas que pueden llegar a realizar ciertas transgresiones en el vínculo tienen perfiles psicológicos bien disímiles, como sabemos por el estado de la investigación respecto a los abusos de la Iglesia. Un perfil, yo diría, más bien minoritario, es el que está mucho más cerca de la psicopatía, ¿no? Que en el fondo tiene un funcionamiento de personalidad como bien pegado hacia la parte más patológica del narcisismo, ¿no? que dialoga con lo psicopatológico, donde hay una crónica falta de empatía del otro y una instrumentalización de las relaciones, ¿no? Pero los perfiles de personas que realizan transgresiones de los vínculos que tienen esas características son más bien minoritarios, hasta donde sabemos por el estado del arte investigativo. La mayoría de las relaciones de transgresión lo realizan personas que tienen mucho menos niveles de patología, ¿no? Entonces, la noción de aprovechamiento o instrumentalización se da justamente en aquellos que están más cerca de ese perfil, ¿no? Que están mucho más cerca de la psicopatía como funcionamiento de personalidad estructural. Un número mayoritario son personas de que están más cerca de la neurosis y que su funcionamiento, su conducta no se explica, ¿no? Justamente por un tema como estructural psicopatológico. Y muchas veces uno tiene que encontrar otro tipo de factores, por ejemplo, el que has mencionado, ideas a lo mejor muy rígidas o totalitarias respecto de la obediencia, ¿no? Ciertas nociones teológicas, como decían por aquí adelante, ¿no? Como bien particulares que hacen que la interpretación de una situación particular termine siendo destructiva, ¿no? Pero más que haya una intencionalidad de aprovechamiento específico. Entonces la respuesta claramente es afirmativa, ¿no? Y hay evidencia empírica como para poder sustentarla, ¿no?
Y lo segundo, quizás repito comentar, a mí me gusta quizás ponerlo como imagen, que una de las consecuencias como de los sellos de agua de una psique traumatizada tiene que ver con el nivel de violencia psíquico interno. Como se produce esta especie de enfermedad psíquica autoinmune, lo voy a decir un poco psicológicamente y ahí lo voy a decir más en lenguaje popular, hay una parte de la psique que se vuelve particularmente virulenta y violenta interiormente. Uno de los psicólogos que más tempranamente estudió el fenómeno de introyección del perpetrador, de alguna manera, es Sándor Ferenczi, ¿no? Que ya en los 30 ¿no? postulaba de que en el evento abusivo se introyecta el sentimiento de culpa del agresor. Y la imagen es bien sugestiva, ¿no? Voy a ponerla quizás como en un lenguaje un poco más de los mitos populares que andan dando vueltas, ¿no? Por el rango etario de los acá presentes, no sé si es que van a agarrar bien la metáfora, pero una de las series populares como que más contemporánea es Harry Potter, ¿no? Y en Harry Potter es interesante como que es un mito, ¿no? Es una historia de nuestro tiempo. Y te fijas, hay una imagen que es bien interesante, que es que cuando se produce una transgresión, se parte el alma, ¿no? El asesinato parte el alma, ¿no? Y en el momento de la transgresión, una parte del alma del perpetrador cae en la víctima. Esto alguien hice spoilers si es que alguien no ha visto la película, pero bueno, esa es como parte central. Pero es una imagen muy sugestiva, ¿no? Y psicológicamente yo diría muy lúcida. Hay una parte psíquica del perpetrador que queda habitando, tú puedes decir, se introyecta o como que opera de distintas maneras. Y espiritualmente eso tiene que ser abordado también, ¿no? Y esa parte del perpetrador tiene que ver con la violencia y la violencia que queda introyectada, con el nivel de automaltrato que en general personas que han sufrido situaciones abusivas crónicas suelen realizar después internamente. Y ahí no hay como una píldora o una receta, ¿no? Pero lo que yo he visto, al menos en mi experiencia clínica, es que justamente la posibilidad de abrirse a una experiencia espiritual auténtica y profunda respecto del amor de Dios es justamente una forma de hacer contrapeso a estas fuerzas psíquicas que han quedado introyectadas en la persona, ¿no? Entonces, aparte del tratamiento psicológico, de nuevo, creo yo, ¿no? Una perspectiva espiritual, justamente puede tratar de apuntar, quizás incluso con ciertas como nuevas narrativas teológicas que sean refrescantes para la persona, respecto de cómo interpretar religiosamente su experiencia, reconocer los niveles de violencia, vincularlas con las situaciones abusivas y, voy a usar una palabra un poco fuerte igual, ¿no? Como exorcizar de alguna forma como esa parte del alma del perpetrador que queda ahí dando vuelta. No estoy diciendo que eso pase literalmente, lo estoy usando como un símbolo, ¿no? Como una metáfora, ¿no? Y para eso la experiencia de encuentro con lo sagrado, creo yo, es fundamental, sea cual sea como la afiliación religiosa de la persona. Pero la apertura al amor compasivo, ¿no? De lo trascendente, ¿no? Justamente, yo diría, tiene potenciales terapéuticos importantes y a mi juicio, y en lo que yo he visto, es muy transformador. No sé si eso dialoga con lo que preguntaba, ¿sí? Okay. Muchas gracias, Camilo. Ana Lourdes. Sí, sin duda, Virginia, estos testimonios que son potentes, que uno lo atraviesan, que sentís, porque te transmiten el dolor, te transmiten la experiencia, y en general están relatados habiendo transcurrido un tiempo donde la persona empieza a decir qué me pasó, entonces sin duda estos son de resistencia y son un poco la base desde la cual se va a reformar la Iglesia, ¿no? Porque finalmente es, que dan garantías de que puede venir algo, ¿no? De reforma. Sí, y la de veces que uno escucha testimonios de gente que dice, porque escuché el testimonio de una víctima de Caranima, me animé a hablar, porque escuché entonces definitivamente es una rueda que
empieza a estar y que genera la reflexión, y que no sé si no quiero ser muy esperanzadora porque muy no soy, pero bueno, no, igual sí, pero también es cierto que las instituciones tienen, y la Iglesia, lo vemos con esto, una resistencia al cambio, por definición, ¿no? Desde la sociología de las organizaciones, si hay algo que aprendemos siempre, es que las organizaciones se resisten al cambio por definición, ¿no? Son conservadoras. Pero bueno, de abajo, ¿no? Una cosa que viene de abajo, que viene de escuchar el sufrimiento, las experiencias, las reflexiones, de ahí creo que viene la esperanza. Y también digo una cosa más, dos cositas más. Evitar la tentación de caer rápido porque estamos haciendo protocolos, porque estamos ahí ya, tal vez los protocolos que son absolutamente necesarios y enhorabuena que estén, pero que no sea, el problema es más de fondo, que no dejen que no tapen los cambios más profundos que si no se dan es difícil, ¿no? Que los protocolos son necesarios pero no cambian, previenen, ¿sí? Y lo último, me sumo a la pregunta que había hecho, sabes muy bien la voz, pero efectivamente yo creo que hay, más allá de la intención, hay discursos que están anclados en instituciones que se repiten, ¿no? Y que son abusivos de por sí, que ya hacen parte de la cultura institucional y que van minando la autonomía. Yo creo que siempre el punto, la gran transformación viene de poder tener una fe basada en el discernimiento personal, en la autonomía personal. Que lograr eso es el gran desafío, ¿no? Que no avasalle, al contrario, que ponga el eje en la autonomía y en el vínculo personal, ¿no? con lo espiritual, con Dios. Entonces, un punto a mí me resulta así como ilustrativo de la salud espiritual de una institución, es cuánta gente enferma hay ahí, ¿no? Cuánta gente que tiene... Yo a veces pienso en algunas instituciones donde... me encantaría hacer un estudio, ¿no? Ver la sobrerepresentación de mujeres que tienen algún tumor, algún cáncer, algún tipo de anorexia, algún tipo... Y eso te está hablando de que hay algo que no circula, más allá de las personas específicas que están al frente, sino que son discursos, son prácticas, son cosas de la cultura institucional que está anulando la autonomía de las personas. Bueno, es alguna reflexión. Muchas gracias. Y le damos la palabra entonces a Veronique, sería la última intervención. Bueno, muchas gracias. Ya que estoy cerrando, quiero agradecer en nombre de nosotros tres la invitación. Realmente son intercambios muy importantes. Hay que ponerse a pensar. Sí, es cierto, prevención, protocolo es muy importante, pero hay que entender bien cuál es la dinámica y no podemos pensar que existe el abuso así en general, ¿no? Son dinámicas muy diferentes según el contexto. Entonces, y debemos realmente estudiar. No sé si fue muy clara, este caso lo estudié como parte de ICALA, ¿no? Del proyecto de ICALA, no como comisión de escucha, ¿no? Estas personas no hubieran llegado donde nosotros, para nada. Como comisión de escucha sí llegan algunas personas que no, como decía, que no son parte del proyecto de investigación, obviamente. Hemos cuidado mucho que, como decía, primero no estar en un lugar asociado a la iglesia directamente, aunque, en fin, en una casa ordinaria, en fin, hemos tratado que seamos más acogedores y menos clerical posible, ¿no? Para que la gente pueda hablar.
poca gente viene, pero vienen con historias fuertes y la verdad uno siente la necesidad de adaptarse, ¿no? De acoger a la persona en su individualidad. Me parece importante también lo que se ha dicho ahí, ¿no? Ventanas de oportunidades, ¿no? No son necesariamente psicópatas, pero ahí hay impunidad, ventanas de oportunidad. Y esto lo debemos tener muy presente para evaluar lo que está pasando y finalmente que esta impunidad no persista. Yo creo que por ahí va, entre muchas otras cosas, también la solución, no dejar que haya realmente justicia, ¿no? Que justicia se haga. Esto es esencial, sanador y abre al futuro, ¿no? Pensar en esto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Damos entonces un caluroso aplauso a nuestros relatores. Agradecer el compromiso que hay detrás, agradecer el tiempo que han invertido en estar con nosotros y también a quienes han podido participar. Esto es una señal de esperanza. Mientras nos vamos comprometiendo cada vez más, también vamos desplazando la historia en la dirección correcta. Tenemos un último recado, además de una invitación a la salida va a haber un cafecito si alguno quiere, que sepan que esto es para ustedes, y un aviso que tiene Jorge para nosotros. En el piso están a la venta libros del Manuel Larraín, entre los cuales está uno de Camilo, que es un espléndido libro, muy buen trabajo. Hay otros dos, uno de Carolina del Río, que se llama Vergüenza, sobre este mismo tema, y un testimonio de Patrick Bouillon, que también es un libro, un testimonio de alguien que fue víctima y que lo cuenta. Aquí es profesor del Centro Sebre en París. Eso. Muchas gracias y entonces invitados cordialmente a tomar el café y seguir la conversación en torno a nuestro cafecito.